quan jo vaig acabar la carrera de Dret, que em sembla que en la pràctica en realitat no la vaig acabar perquè em faltaven les gimnàsies, però el meu paper, les meves obligacions familiars ja estaven complertes amb aquest simulacre. Vaig poder fer el que feia anys que tenia ganes de fer, que era pensar que jo em volia dedicar, no volia ser ni un abogat, que es tenia claríssim, ni volia ser tampoc un escriptor, que és el que havia volgut ser durant bastants anys. I el que em semblava que més em anava, que més desitjava, era ser un director de cine. I vaig pensar que l'única manera d'aconseguir això era anar a estudiar cine amb i l'únic lloc on se podia fer això era Madrid. Eren unes aules absolutament buides de tot, inclús de pensament. No hi havia res. I aquesta circumstància va fer que al cap de molt poc temps tot l'entusiasme concentrat allà d'aquests 20 o 30, em sembla que eren, no arribava a 20, aspirants a ser tots volien ser directors de cine, doncs esclatés i es muntés una vaga. I és en aquest moment que entres el tema d'Inunci o un INCES abans? No, és paral·lel? un INCI jo vaig a Madrid amb una tarja de visita que és la meva pertinença al partit, el SUC, al qual hi havia entrat, no sé, molt jovenet, amb 18 o 19 anys, i tenia que presentar-me, doncs sabia que a Madrid hi havia una productora, més aviat sabia que hi havia un senyor que es deia Bardem, i aquest senyor era del Partit Comunista d'Espanya, entitat fraterna del SUC, i jo em tenia que anar allà. Estic a l'escola, per altra banda estic a un INCI, i després d'aquesta vaga d'un any entrem, em sembla, ja tot es normalitza més o menys, hi ha un canvi, i llavors entre un amic, un company i jo, aconseguim que un INCI i el Bardem ens financin un documental. Bueno, aquest documental té uns problemes de censura, els projectes que venen a continuació no s'acaben de muntar, m'han ofert, m'han proposat, tinc un projecte de pel·lícula que no arranca, hi ha una història, els guions que tinc tampoc funcionen, i per altra banda faig una crisi així personal, allò que es diu una crisi neuròtica, i torno a Barcelona. Un dia trobo una amica de la infància, que és el Nanín. El Nanín, per mi, és per al públic en general, el Germán Lorente, productor d'una nova via del cine espanyol dels anys 60, més o menys. Ha descobert una fórmula que és una barreja d'uns elements de més o menys així de psicoanàlisi, personatge que ha sofert una crisi psíquica, personatge artista que l'ha sofert una crisi d'origen generalment amorós que li destrossa la carrera, però em proposa treballar d'escript en una pel·lícula a Barcelona, Bahia de Palma, la pel·lícula del primer biquini, i em proposa escriure un guió, fer un guió per ell. Faig un guió per ell que es diu, ell vol debutar en una pel·lícula així que una mica sona moltes reminiscències del Nobel Bach, una cosa que es diu Antes de Anochecer. M'estic enterant del que està passant a fora, però a través de papers, a través de fotografies, a través d'articles, a través de lectures. No ho veig, no ho he vist. O sigui, jo m'estic fent una fantasia del que és la Nouvelle Vague, de la qual només he vist Homo de Souffle quan estava aprofitant un dia que estava a Sant Sebastià al festival. Faig un viatge a Biarritz i quedo aclaparat, he descobert alguna cosa que penso que és el que es té que fer, i la tinc que veure 2 vegades per copsar la modernitat real que significa Homo de Souffle respecte a una sintaxi fotogràfica que ha envellit. La sintaxi es crea durant el rodatge, durant el muntatge, que és, jo penso, la gran lliçó de Godard, i que no depèn no és il·lustració d'un guió. A través de la pràctica vaig descobrint que soc un bon guionista, però jo no vull ser un bon guionista. Yo voy a ser un director. La cosa inesperada, es decir, que no había cita previa, sino había como una tribu como de
500 o 1000 personas pululando por las noches. Entonces la posibilidad de encontrarte siempre una parte de la tribu sin cita previa, que era uno de los encantos de la cosa. Llavors, a Barcelona estàs patint o disfrutant, seria difícil dir-ho, un procés de modernització que està representat doncs, en primer lloc per al carrer Tosset, diguéssim, i després per Boccaccio i aquestes coses, com elements emblemàtics. I jo estic dins d'aquesta colla, allà, una nit, parlant amb el Cinto Esteve, amb el Ricardo Bofill, amb el Carlos Duran, amb el Gonzalo Suárez, amb el Pere Portavella, etc. No dic etc, però ja he acabat, em sembla que no hi ha ningú més. Es planteja la idea de fer uns curtmetratges i d'ajuntar aquests curtmetratges. Aquest projecte, que era reunir quatre coses per fer una pel·lícula, 4 curts, ràpidament també es va esquerdant. Es va esquerdant perquè entre el Cinto Esteve i el Pere Portavella han aparegut unes dificultats personals provocades per certs aconteixements col·laterals que a més remouen aigües velles i fan tot això. I és impossible en aquell moment la coalició, com tu bé saps. Pere Portavella, tu saps perfectament. Tot això m'està sorprenent el teu grau de precisió historicista, perquè no eren aquests els termes que fa uns anys parlaves de l'Escola de Barcelona. No parlàvem aquests termes? No, què deia? Jo recordo la primera xerrada que vam tenir, ens vas dosificar d'una manera magistral la informació. Bueno, però ara que has escrit tu l'enciclopèdia bàsica, ja que tinc que amagar, ara puc explicar tot. Després vas negar l'existència de l'Escola de Barcelona. Això ho segueixo fent, No sé si 3 vegades, però una segur. Fins que encara no he parlat de l'Escola de Barcelona, No he parlat. He parlat de com més o menys es crea aquesta il·lusió. Després ens vas dir que ens la regalaves perquè ens l'havíem inventat nosaltres. És vostre, això ho segueixo dient. I ara en aquests moments veig que l'has recuperat i que t'estàs convertint en un prodigi d'informació per a historiadors futurs, aportant més dades, precisions, detalls i cronologia. Visca el passat, tu. El present... El futur no el tinc, el present no l'entenc i el passat, en canvi, em pertany. Crec que és un fenomen molt menys important, segueixo pensant això, de la tensió que ha merescut. És a dir, penso que és un fenomen que no justifica que hagueu escrit, per exemple, 2 llibres, 2 versions diferents sobre aquest fet. Penso que això té interès, perquè quan parleu de l'Escola de Barcelona no esteu parlant únicament de l'Escola de Barcelona. Estàs parlant, i això sí que ho trobo interessant, estàs parlant d'un temps. Però jo et diré que l'Escola de Barcelona és com un granet dins d'aquest temps. És una incidència que no té molta importància. No, però jo penso que és l'expressió d'un determinat estat d'ànim, d'una situació absolutament atípica, i en aquí volia anar, i jo penso que recull unes determinades tradicions, unes determinades herències que no només passen per les influències de la Nouvelle Vague o d'altres moviments cinematogràfics, sinó que hi ha unes arrels culturals, inclús pròpies, de l'avantguarda catalana, per exemple. Què vam fer nosaltres? 10 hores d'espectacle. I no vam passar de 10 hores d'espectacle. Si vam fer 5 o 6 pel·lícules... Sí, però també la traducció o la plasmació d'una determinada vivència, d'un determinat estat d'ànim que el que va ser és únic i irrepetible. I això ho saps molt bé. I sobretot atípic. És a dir, era contra tot pronòstic. I contra tot pronòstic no vol dir només contra el pronòstic del franquisme, evidentment, sinó contra el realisme, contra l'esquerra tradicional, contra el catalanisme, és a dir, va ser un moviment absolutament fora de tot lloc i en canvi va ser un revulsiu o l'expressió d'un revulsiu. No parlem ja de l'etiqueta o de les pel·lícules concretes, parlem del que el que s'hagin fet aquestes pel·lícules suposa per la història cultural, artística i política d'un país. No, però que ho feia millor. Jo crec que també hi havia una estratègia i els dos estrategues éreu el Ricardo Muñoz Suay i tu, amb la forma, diguéssim, de canalitzar tota aquella energia, amb la forma de vendre el producte que es va vendre molt bé. Si era una estratègia feta de guerres civils, perquè entre el Ricardo Muñoz Suay i jo hi havia molts desacords.
O sigui, jo veia a l'escola de cine el que fèiem com un dia a dia, sense pensar que allò tenia que durar més del que tenia que durar. Quan nosaltres plantegem Dante, d'entrada no plantegem Dante. El Cinto planteja una cosa que es diu La Cenicienta, jo plantejo una cosa que es diu Más por menos, que m'ho va recordar no sé qui l'altre dia que ho havia vist. I Más por menos inclús no era Más por menos, era un signe, un signe i un signe, un signe. Que jo volia dir amb això, ara et juro que no me'n recordo en absolut. Però sé que el que m'interessava explicar era la impossibilitat d'explicar coses. De tota manera, Joaquim, Torreiro i jo no som els únics que hem ressuscitat els fantasmes de l'Escola de Barcelona. En paral·lel al primer llibre, tu vas fer una pel·lícula que es diu El encargo del cazador, amb la qual tu mateix miraves enrere, sense ira, no sé si amb nostàlgia, però era un acte d'amistat i d'homenatge al Cinto Esteve i a tota aquella època, ¿no? Cuando El encargo del cazador, lo que a mí me ofreció Daria fue montar y terminar las imágenes que había montado su padre sobre Mozambique. Tenía cantidad de latas acumuladas, había habido un primer proceso de selección que había hecho, creo, José María Núñez, y Daria me dijo, ¿por qué no lo terminas? Esto me lo propuso, creo que lo he contado ya, en un momento en un aeropuerto, a punto de tomar un avión. De entrada le dije que sí, y durante el vuelo pensé y dije no. En ese caso me producía una sensación de necrofilia, es decir, de volver, de operar sobre imágenes de alguien que no podía opinar sobre ellas. Cuando llegué al final del vuelo pensé, ya sé lo que quiero hacer, o sea, reconvertir eso en algo sobre el autor de estas imágenes, sobre Jacinto, no sobre lo que él ha hecho. Els personatges, quan es posen davant de la càmera, jo a vegades sé el que diran, però ells no saben el que tenen que dir. Jo em penso que sé el que diran perquè més o menys sé que a través de determinades preguntes els puc anar portant. Ells ho saben menys que jo, però hi ha molts moments en què em sorprenen perquè diuen coses que jo no esperava que diguéssim, i diuen coses que jo no sé. Bé, vull dir que per mi són revelacions, són moments allò. I penso que aquests moments que a mi m'impressionen darrere de la càmera, doncs d'una altra manera o d'una manera molt semblant impressionen el que està davant de la pantalla, en una butaca. Perquè son momentos de extrema veritat. La necesidad de como cineasta ser el primer sorprendido, el que va descubriendo la naturaleza de la película, ¿no? Porque es que pienso en El encargo del cazador, según como se hubiese planteado, filmado, podría ser una de esas películas donde la imagen del presente es solo un vehículo para evocar el pasado, ¿no? Que eso se da en muchos, que se trata de casi anular la imagen que ves para despertarte o evocarte la imagen mental que te transmite, ¿no? Es una imagen que no debe verse, debe entorpecer el mínimo para enlazar con la imagen mental de ese pasado evocado del espectador. Sin embargo, el milagro que se produce para mí en El encargo del cazador es cómo se va modulando esa imagen del pasado evocada con la emoción que va transmitiendo los distintos interlocutores de ese pasado, que de pronto te sitúan la imagen en el presente, ¿no? Yo lo quería acercar a temas de que pueden haber encargos y entonces coger de vuestra propia experiencia, ¿no? Yo recuerdo, no sé si está bien decirlo, un encargo a ti de un documental sobre modas y que entonces de alguna forma había un tema de aprovechar imágenes, no sé si eran de nodos o de cosas que en principio hacerla. Y luego tú, Joaquín, el tema del encargo del cazador, o sea, cómo se llega de un encargo a la cosa personal, si podéis desarrollar un poquillo. ¿Quién empieza, Joaquín? Yo. ¿Quién es? Pues, por favor. Pues a mí me da igual si una película parte de un encargo o parte de mí mismo, ¿no? Porque yo creo que el cine es una cuestión de implicación finalmente, y si el encargo lo asumes como propio, te lo apropias y ya está. Incluso me va muy bien, porque a mí me pasa, como dicen que ocurre a los camellos en el desierto, que si nadie les dice que vaya a algún sitio se quedan quietos,
no por falta de interés, sino al contrario, por exceso de intereses, porque cualquier punto del horizonte es un estímulo, ¿no? Y a mí me pasa bastante esto. Entonces el hecho de decir, bueno, pues habría que hacer una película sobre esto otro, me va muy bien. El problema, si acaso el problema, es que los encargos, tal como se suelen encargar, valga la redundancia, pues suelen conllevar también una manera de mirar el encargo, ¿no? Y entonces ya es más jodido. Y entonces es cuando yo creo que Joaquín y yo no lo hacemos. Es la única actitud que puedes tener. O sea, yo pienso que el punto de partida es irrelevante. Que se te ocurra algo, que se le ocurra a otro, da igual. Lo importante es que tú puedas asumir este punto de partida. Que lo puedas asumir y que una vez lo tengas asumido puedas trabajar con libertad dentro de él. En ese sentido sí que el documental ofrece ventajas al guión de dramáticos tal como se entiende o se percibe el guión de dramáticos, ¿no? Me parece que los guiones ahora están pensados, y eso tú sabes mejor porque escribes guiones, para una especie de mirada casi institucional, una mirada casi anónima, que da igual que lo dirija uno u otro, tendrá algo más de talento, si lo dirige fulanito que menganito, pero que sustancialmente nada cambia, ¿no? Al Festival de Peixeró, entre la gent que hi havia, vaig trobar una cara que era familiar, que era la de l'Helena Lombrés. L'Helena Lombrés havíem estudiat junts almenys un curs a Madrid, no sé si dos. A l'Escola de Cine de Madrid. A l'Escola de Cine de Madrid. Sí. Després ella va desaparèixer i jo no sabia res fins que la vaig trobar allà. Digues. No, que curiosament jo vaig treballar amb l'Helena Lumbreras, però aquí a Espanya. Ella va venir a Espanya l'any 69 per fer una pel·lícula clandestina sobre l'activitat antifranquista. I llavors Quina pel·lícula era? Era Espanya 69. 69, sí. I jo li vaig fer la fotografia, no? Llavors tu i jo ens vam trobar en aquest festival a Leipzig. A Leipzig, quin any va ser? Leipzig va ser el 70, Jo vaig portar un premi de la Fipresti. El premi meu, que era una estatueta, suposo que la mateixa estatueta que la teva, anava acompanyat d'una quantitat metàl·lic, donaven 5.000 marcs. De l'altre costat, que 5.000 marcs orientals. Que no servien per res. Exactament. Els 5.000 marcs orientals a mi em van suggerir que el que tenia que fer a l'entrega de premis, dir jo aquests marcs els dono a l'heroica lluita del poble del Vietnam. I jo ja estava molt tip, llavors, d'aquests encàrrecs. I si cal ajudar el poble del Vietnam, doncs penso que estem ajudant d'una manera més personal, amb aquests fets simbòlics i propagandístics. Això va causar un cert rebombori, un cert malestar. Clar, llavors jo feia un tipus de cine que encaixava bastant allà, no? Era cine independent, era cine militant, a vegades signat per mi, a vegades no signat per mi, eren col·lectius. I clar, era una mostra interessant per nosaltres, no? Al tornar d'això, la Unitel Film em va fer un encàrrec. Com van estar molt contents que tragués aquest premi, van dir que aquest és un cineasta de confiança. El tenia que aprofitar. I em van encarregar una pel·lícula sobre Lenin. Era el centenari de Lenin i era la pel·lícula que tenien que passar a les seccions italianes. Llavors vaig fer en col·laboració amb un Gianni Totti. A mi m'explicava que de nit veia Gramsci, que se li sentava als peus del llit i li deia Gianni, non è questo il buon cammino. I el Gianni li preguntava dimmi Gramsci, cosa devo fare? I així passava les nits patint moltíssim, vivia una neurosi molt forta. Doncs amb el Gianni Totti vam resoldre aquest encàrrec, que era aquesta pel·lícula sobre el Lenin viu. Jo havia fet un plano, que era una panoràmica sobre Mao Zedong. Hi havia la lectura d'un poema de Lenin i en un moment determinat l'únic poema que sembla que ha escrit Lenin, que és un poema així com èpic, que es diu L'Año de les Tormentas.
Hi ha un moment en què diu del este vendrán nuevos resplandores. Jo aprofitava aquesta frase per fer una panoràmica vertical de peus a cap sobre el Mao Zedong. Un cop això muntat, ho van veure i van dir compaño, te has pasado. Mao non debe ser visto così perché non è già il grande compagno, il grande amico. I llavors vam tenir, però el problema que tenien ells és que com el Partit Comunista Italià no censurava, no em podia tallar, Llavors vam passar dies discutint amb això i al final jo vaig dir, bueno, jo, vosaltres sou els productors, talleu, però talleu vosaltres, jo no tallo, talleu vosaltres. Llavors van dir, vam arribar a una solució de transició que era en lloc de la panoràmica vertical, vam fer un plano general, que no hi havia aquest èmfasis i quedava com més discret. I l'única manera era treballar en setze i fora dels canals industrials. I com tu feies? Jo financiava les pel·lícules. I on se feien? Clar, on se veien? Es van veure molt perquè d'aquella època és la Central del Curt, una distribuïdora alternativa que es va crear. Estàs parlant dels anys. Jo aquesta etapa no l'he viscut. Sí. Era quan era fora, sí. I les nostres pel·lícules es van veure moltíssim a centres socials, a centres culturals, a ateneus, a la universitat. La Central del Curt va tenir una activitat molt important. En l'època aquesta que tu estaves a Itàlia, jo estava fent el 52 Domingos, el Largo Viaje hacia la Ira... Aquesta és la que jo vaig veure... Sí, aquesta és la que li van donar el premi a Leipzig. Després l'Altoparlante, que li van donar el premi Films Contacto, que va fer un premi que va instituir el Jacint Esteve, a la seva productora. O sigui, no era cine pròpiament militant, era cine alternatiu, independent. Home, era un cine que no... Amb l'Helena Lumbreras vaig continuar fent coses, van fer el Cuarto Poder, que era una cosa sobre els mitjans d'informació. Sobre els mitjans d'informació. Quan vaig tornar aquí, després de moltes dubtes, si tornar o no tornar, em vaig trobar que tots els meus amics del cinema, estic començant per un íntim amic com el Carlos Duran, doncs estava completament posat en una cosa que jo havia abandonat, que era aquesta estructura política del SUC, en aquest cas, no? I això va provocar, a mi va provocar molta distància amb molta gent i un desig de no tornar, de no posar-me, de no tornar aquí a Espanya per posar-me a fer pel·lícules per una banda d'aquest estil, o sigui, pel·lícules fora del sistema. Sí. Perquè Nomax, de quina època és? Això va ser una casualitat. Això va ser... Jo vaig tornar aquí amb la intenció de no tornar a agafar una càmera a la meva vida. O almenys de no tornar a agafar una càmera. No tornava aquí per agafar una càmera. Vaig tornar aquí després de dubtar molt de si quedar-me a Itàlia i enrotllar-me en organitzacions d'aquelles dures, diguéssim, i vaig estar a punt de fer-ho, però vaig fer un viatge aquí de prospecció i vaig trobar un grup de gent, així, un grup molt obrerista, que em va córrer molt simpàtic, vaig pensar que això a mi m'interessava. Jo mai he cregut molt en aquesta idea de la revolució, però pensava que èticament era molt millor fer això que fer una altra cosa, no? Pensant, en canvi, i justament perquè estava com condenat al fracàs, vull dir, era la belleza de esto no lleva a ningún sitio, però en canvi los otros sitios son peores que esto. Però només té aquesta idea de reflexió post, ja no creu massa en, no? Ja la reflexió final de la pel·lícula i tal. Numes, jo hi entro en aquest projecte quan l'experiència de Numes, que és una experiència d'una fàbrica que produeix d'arrons, que no explicaré perquè més o menys ja estan explicades a la pel·lícula, se'n donen compte de dues coses. Una, de que no poden anar endavant, vull dir que ells han arribat a produir, però en canvi que el que no tenen és sortir del mercat, vull dir que els seus productes, perquè hi ha una oposició de les altres empreses del sector, no tenen sortir del mercat. I aquest és un fet que sembla decisiu, i en realitat no ho és. El fet decisiu és que les persones que porten aquesta història, que amb la seva, tots venen, la majoria són dones joves,
sense cap experiència anterior. Doncs elles mateixes, que no venen de grups polítics anteriors, que no tenen una formació tal, que simplement són dones, han descobert en aquest procés una cosa que és el feminisme, o sigui, la seva realitat com a dones, y una otra cosa, la seva realitat com a classe obrera, com a classe explotada. Yo creo que una empresa autogestionada en el marco de esta sociedad es imposible si no es a base de una autoexplotación. Pero autoexplotación por parte de todos. Yo no creo que una empresa autogestionada sea capaz de competir con las demás empresas, con una empresa capitalista y mucho menos con las multinacionales, ¿no? Entonces, para competir con ellas, lo que tenía que ser a base de trabajar como negros, de cobrar salarios bajos, y desde luego yo lo que no estaba dispuesta y lo que no estoy dispuesta es a hacer esto, ¿no? Ara es veuen escenes com de teatralització i coses Bueno, d'aquestes. això anava... No, però això em porta d'alguna manera a treballs vostres posteriors de ficció, no? És una llàstima que es vegi així, perquè això estava inicialment en color. Llavors, aquestes escenes, en contrast amb aquestes del documental, aquestes que veiem ara, que eren en blanc i negre, les altres eren en color. Hi havia l'idea de marcar dos contrastos, un a través del color, a través del pla fixe d'un enquadre frontal, d'un enquadre teatral permanent. Lo que tengo muy claro y he sacado de esta experiencia es que a mí no tengo que pasar hambre para que me exploten otra vez de forma que me han explotado. Y lo que sí me parece muy interesante, en lo poco, vamos, la única película, El canto de cisne, de su experiencia militante, que es Numax, es que el cine militante casi siempre me parece muy pobre, porque todo lo que se muestra está supeditado a la ilustración de una idea. Es, por tanto, una realidad muy desnaturalizada, muy esquemática y simplona para que nos lleve a una idea, cuando la realidad es más rica y está contradictoria y tiene muchos más matices, ¿no? Los militantes profesionales que participan en esta película estaban absolutamente descontentos. Aquello, bueno, cuando la vieron, querían aquello de lincharme prácticamente, porque decían que era una película que no reflejaba el desánimo, la decepción, la derrota. Muchacha, compañero de mi vida, barra querida, de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. He traduït de llengües que jo no sé, perquè penso que l'important per un traductor no és tant saber un idioma, home, és evident que tens que saber l'idioma, però per ser un bon traductor tens que saber un idioma, però el que tens que saber és el teu idioma, l'idioma al qual tradueixes, i saber-lo com una llengua que és moldejable i que la tens que no sempre és igual i que cada obra que reps i que tens que versionar, tens que traduir, té una manera de ser. Saber això jo penso que només s'agafa amb la pràctica. Jo vaig començar a ser un traductor paral·lelament a la creació d'Anagrama. O sigui, sempre he sigut molt amic del Jordi Arralde. Érem amics abans que ell fos editor, quan simplement ens trobàvem a prendre copes i parlar de cine o de política o de coses així. I quan ell va obrir Anagrama, jo vaig estar, en certa manera, des del començament al seu costat, no dins d'Anagrama, però vull dir, al seu costat com a amistat personal, apoyant-lo i tot això. I va ser allà on vaig començar, em vaig fer com a traductor. Amb el temps, traduir, doncs he degut traduir molts textos. Jo penso que dirien, no els he comptat mai, però calculo que són més de 200 o així, he traduït moltíssima cosa. Des de quadernets fins a llibres d'ensaig, literatura, molt variat. Sempre he procurat com a traductor no fer textos, no traduir textos que jo no hi estés bastant d'acord. O sigui, en general sempre he traduït i he pogut traduir, això és una sort, doncs llibres que o bé alguns d'ells jo mateix he proposat, o bé llibres que m'interessaven a priori, doncs perquè el seu autor m'interessava, perquè el text m'interessava, perquè el tema m'interessava, no? La tècnica de traductor, bueno, és evitar
evitar l'avorriment. Amb la qual jo no llegeixo mai el llibre abans. Procuro no llegir-lo. Si ja l'he llegit, mala sort. Però si no, prefereixo llegir-lo mentre tradueixo. Perquè no hi hagi sempre com un interès. O sigui, hi hagi un interès en saber com anirà allò. No com anirà la trama, que és el de menys. Però també saber què passa i saber quin tipus de llenguatge tens que anar buscant. Clar, això pot ocasionar, pot provocar molts errors. Vull dir, a la meitat te'n dones compte que hi ha una línia que tu has triat i que està equivocada. Bueno, llavors, per això hi ha la revisió. Si jo tradueixo amb molta rapidesa i reviso, doncs, amb normalitat. Jo reviso amb cura, no? Jo no he volgut mai escriure això, perquè tinc massa respecte a la literatura. O sigui, sé que podria fer coses com les que es fan. No hauria pogut fer. Però em sembla una tonteria abundar la mediocritat. Sí, fer més literatura mediocre, que és el 95% de la que es ven, es compra, es ven i es llegeix. Penso que molts llibres, dels que hi ha actualment, tots els llibres són innecessaris. Vull dir, estan allà perquè hi ha un mercat que demana això, un mercat que més està en expansió. Sí, Monos como Becky nace del azar de una actividad mía, la de traductor. Estaba traduciendo un libro de un neurólogo francés y encontré una nota de pie de página, una brevísima nota, es una nota de 2 líneas, que hablaba de Gasmoniz, citaba a un neurólogo portugués que fue el primero que se atrevió a meterse en la cirugía cerebral y que después obtuvo el premio Nobel. Y añadían, y esto fue el detalle que me impresionó, que este premio Nobel portugués murió a manos de un paciente que le disparó 6 tiros. Este fue el arranque. ¡Pam! 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 Están disparando. ¿Pero qué ha sido? Está muerto ya. Recibió 6 tiros, pero sobrevivió y después consiguió el premio Nobel. Este fue el principio. Este principio me llevó a construir, a escribir un guión de ficción, donde contaba en unos términos que bordeaban la película del género de terror, la vida del neurólogo del premio Nobel de Gasmoniz. Pero el proyecto avanzó, llegó a ser un guión acabado, había una producción, existía la posibilidad de llevarlo a cabo y faltaba una subvención para completar el presupuesto. En el segundo o tercer viaje que hice a Portugal para documentarme, al cruzar la frontera y cambiar los billetes españoles, las pesetas por escudos, descubrí con horror que el billete de 1000 escudos llevaba la figura de Gasmoniz. A un lado la cara de Gasmoniz y en el reverso un cerebro. Pensé que Gasmoniz volvía a ser una gloria nacional y que realmente el proyecto tenía todas las probabilidades de irse al traste, porque las glorias nacionales son bastante intocables. Fue así. Mientras tanto hice otras cosas, escribí guiones, hice un cosa al Bosque y tiempo después ocurrieron 2 cosas que cambiaron todo, que encauzaron todo de nuevo, que era por un lado la aparición, yo estaba dando clases en la Universidad Pompeu Fabra y en la Pompeu Fabra se creó un máster de documental y pensé en el proyecto resucitar este proyecto visto como documental y al mismo tiempo, en ese mismo periodo, yo tuve un infarto cerebral que me dejó pues bastante tocado, que me sigue tocando
Y entonces la necesidad, el proyecto de Egas Moniz se convirtió en... ya no era un proyecto, era parte de mí mismo. O sea, yo necesitaba, me sentía emparentado con, no diré con Egas Moniz precisamente, no, pero me sentía emparentado con los temas que trataba Egas Moniz, especialmente con la locura, es decir, la entendía de otra manera. Esto es la arteria de aquí, porque me dio una embolia en el cerebro. Al convertirse en documental, la fase de investigación era mucho más importante de lo que había sido antes y comencé a documentarme de otra manera. Años atrás, cuando ese proyecto de Monos como Becky era un guión de ficción, yo había estado, por casualidad, había previsto un actor para hacer el personaje que dispara contra Egas Moniz. Había pensado en Marcel·lí, que fue fundador de la Fura dels Baus, y él me dijo que conocía, que tenía una relación, había tenido una relación con un centro psiquiátrico que estaba en Malgrat. Y la gente de Malgrat, que es una gente estupenda, entre la gente de Malgrat estaba Panorámica para acá, estaba Maite Kirsch. Yo recuerdo la primera vez que viniste con Marcel·lí Antúnez. Y luego ya, claro, recuerdo cuando tú viniste y ya presentaste el proyecto, que en principio nos preocupó. Nos preocupó por... Me di cuenta, bueno, sí. es lógico, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues hay que cuidar a la persona. Es una comunidad que lleva una vida, Claro, entonces... no, y sobre todo que tienes que cuidar a la persona claro. que en ese momento necesita ser cuidada. Y pensábamos, bueno, pueden sentirse mal o alguna persona que está muy frágil, ¿esto qué efectos puede tener, no? O sea, en principio lo que fueron es a pedir permiso a rodar dentro del centro y entonces vosotros, el tipo de intromisión de las cámaras, ¿cómo lo vivíais? Bueno, la cosa, claro, es según los pacientes, porque tú piensas que puede despertar unos delirios impresionantes, una cámara dentro, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que se hizo de una forma muy natural y que esa naturalidad se ve en todo momento, ¿no? No temía la reacción de los pacientes. Yo lo que yo temía era la reacción de los intrusos, que empezaran a utilizar esa mirada con la cual se suele mirar al loco, esa mirada que es primero, de aprensión profunda, casi de asco, de miedo al contagio, de prevención y de temor. Es un lugar lleno de vida. Y también hay sufrimiento, porque en la vida hay sufrimiento, y también hay alegrías, y también hay dificultades y todo. Ahora, lo de la diferencia entre unos y otros, yo pienso que esto hay algo muy importante que lo marca Joaquín, ¿no? Y que a mí me parece importantísimo en la película, ¿no? Hay un acercamiento al otro. O sea que estamos un poco igual, ¿no? Más allá de la película concreta de Monas, ¿alguna vez habéis hablado de cierto paralelismo, ¿no? Antes has indicado locura, creatividad, ¿no? Conexiones. Hay momentos en que los dos tienen un cierto camino común. ¿Abordáis esto? Yo pienso que Maite tiene el tema más pensado. Yo no sé si tú lo que piensas, ¿no? Sí. A mí me da la sensación que hay momentos creativos, momentos de estos casi iluminados, ¿no? En el que uno, bueno, puede ver claro, tener una idea muy clara, que luego hay otros momentos más oscuros en los que la técnica y el saber hacer, bueno, vas traspasando. Son momentos como de apertura del inconsciente, ¿no? Yo pienso que se da en la creatividad, se da en los inventores. En la poesía es un hecho fundamental. El gran poeta claro, está siempre bordeando la iluminación. Justamente. Y la iluminación no es más que una forma de la locura, es decir... Hay un momento que sería la claridad. Por ejemplo, en la película hay momentos en que los pacientes tienen una claridad impresionante. Ramsés, hay unos momentos en que está diciendo, bueno, cosas magníficas. Está haciendo un tratado de la real, ¿no? Exactamente. Está en pura ciencia casi, ¿no? Es magnífico. Es pura ciencia. Ahora bien, en el siguiente momento se pierde.
sería luego poder utilizar esto, poder utilizar la técnica, poder enfrentarte a las dificultades, a los límites, poder asumirlo y poder avanzar con ello, ¿no? Yo pienso que ahí es la diferencia, ¿no? En un momento de claridad se puede ver, pero después tienes que llevarlo a la realidad. Y eso es el duro trabajo, ¿no? Hay otro punto que en la película se hace notorio, hay un paciente que dice, de repente un rayo se paró, y entonces, ligándolo con la cosa personal de Jordà, el infarto cerebral. Quiero hablar con el asesino. No. Cuando ocurre algo en esta parte de ahí, yo pienso que las coincidencias en la expresión tienen que ser son casi forzosas. Es decir, yo recibí un infarto cerebral, ¿no? Bueno, yo lo viví y me sale así contarlo en la película, en esa parte que rodó Ricardo Iscar. Lo viví como una imagen referida a un grabado, a una escena del Nuevo Testamento, donde Saulo recibe un rayo en la cabeza, y yo recordaba de la Biblia leída en mi infancia las imágenes creo que eran de Gustavo Doré, me parece, donde hay esta escena, y la recordaba muy bien. Hay un rayo, plaf, plaf, el rayo en el zigzag, los 3 zigzags, plaf, que perfora esto, y a partir de ahí cambia. Yo cuando recibí el infarto, esta milésima, esa fracción de tiempo donde ocurre esto, yo sentí la sensación del rayo, y cuando tuve la primera, lo conté, pues lo conté así. Yo supongo que la entrada, es decir, una palabra solamente la entrada en una mente, la entrada de eso que se llama locura, pues es que posiblemente se ha vivido como algo semejante, porque probablemente sea lo que ocurre, que debe ser una descarga eléctrica que te pasa. Es decir, imagino que esta coincidencia es porque los dos podíamos hablar del tema. Pero fíjate, yo ahí recuerdo un paciente que explicaba, decía, un rayo dividió mi cuerpo, mi alma y mi parte en el cielo. Dice, y por eso estoy así. O sea, que hay una gran coincidencia, ¿no?, con esto que tú dices. A mí me da la sensación que en tu película la realidad y la ficción se van entrecruzando de una forma muy interesante, ¿no? Como en todos, ¿no? Hay un momento en el que hay una representación, pero hay otro momento en que la vida de uno irrumpe. Hay 2 efectos de la película que a mí me gustaría remarcar. Por una parte estarían los efectos sobre los pacientes, que son los que yo al principio pensaba. Era lo que me importaba, ¿no? ¿Qué efectos va a producir? Entonces yo pienso que Ramsés para él fue importantísimo. Es como si durante un tiempo encontró un padre, y ese padre que creía en él le permitió florecer y decir lo que en otros momentos no había podido decir. Si sufrimos es porque necesitamos algo. Primero, alimentar las neuronas. Luego, alimentarnos de cariño y dar mucho amor. Yo pienso que para Marta fue importantísimo. Marta, cuando dice en el autobús, ¿no?, dice, de mí decían que no tenía personalidad. Y era, pero yo estoy aquí haciendo una película, ¿no? Por cierto, le vi en primavera en el Museo Nacional de Arte en el Mnac, en unas jornadas sobre arte y salud mental, que ella tenía una pintura expuesta en el museo, y bueno, nos encontramos ahí, yo no sabía que estaba porque ella estaba de alta, y me dice, Maite, estoy curada. Y a mí me dio una alegría. Nos fuimos a tomar un café y luego dice, bueno, quiero decirte que me encuentro bien. Y luego habló de que va a ir a un piso protegido, o sea, bueno, que hay un cambio. Y esto a mí me parece como muy importante, porque normalmente la locura se ha visto desde una mirada de que la persona es loco, es un enfermo mental. Y se ha eliminado la temporalidad.
Una persona puede estar enfermo. O sea, a las enfermedades del cuerpo se les permite la temporalidad, ir y venir, pero sí, no a sí. las otras. En el que la persona, si verdaderamente es sostenida, si hay una posibilidad fuera ya del internamiento de que pueda trabajar, de trabajos asistidos, de pisos, de lugares de aprendizaje, de que puedan tener una vida digna. Que me parece también muy importante, no solo los efectos sobre los pacientes, sino los efectos sobre el público, que esto me parece importantísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando se proyectó Monas en el MACBA, que una persona se levantó después en el coloquio y dijo: a mí la locura me daba miedo. Dice, pero a partir de ahora, a partir de ver esta película, algo ha cambiado. Por eso la película es una terapia, y las películas son terapia, el teatro es terapia. Y todo es terapia. Doncs jo penso que fer guions per mi és intentar agafar un projecte i fer-lo, és una mica fer de sastre. És agafar un teixit, tallar-lo segons les mides que t'han marcat, o sigui, el proves amb el client que té que portar el vestit, el client és el director. Per mi el client és el director, no és el productor. El productor és un que paga, però el client per mi és real, per qui jo treballo és pel director. Doncs agafes la peça de roba que et donen, generalment la peça no la compres tu, sinó que te la donen ja, t'encarreguen o un assumpte o una història o et donen un llibre per adaptar, i llavors penses, almenys el que jo faig és això, penses en com és, quin tipus d'història, quin material brut hi ha i com es té que reconvertir aquest material brut en un material que serveixi perquè el director en qüestió, que per mi és el que mana, i és aquí jo em dec, més que la història, em dec amb ell el que ell vol fer, doncs es pot sentir còmode. Llavors, en cada director, clar, jo penso que hi ha una manera de treballar diferent. O sigui, l'ètica d'un guionista, per mi té que ser aquesta. Treballar per un director, no treballar per un mateix. Jo detesto aquells guions i aquells guionistes que pensen que el director els ha traït. Jo penso que un director té tot el dret a trair tot el que li doni la gana, que per això l'obra és seva, i tu el que li tens que donar és un material amb el que se senti bé, es pugui moure amb comoditat. Hi ha directors que penso que necessiten una cosa molt ajustada, i segueixo empleant metàfores esterils perquè em sembla que van molt bé, en aquest cas. Doncs que s'hi senti bé i llavors a última hora fas els retocs, que la solapa una miqueta més alta, que l'entrecuix que li apreta massa, doncs té que haver-hi més sexe, el sexe més lliure o més tal, no sé què. La moralitat, o sigui, l'ètica professional, té que entrar en una fase anterior. Si hi ha una història que em repugna, hi ha un director que em repugna, hi ha històries que em repugnen, hi ha directors que em repugnen, el que tinc que fer és no acceptar l'encàrrec. Tu donaries un llibre de receptes de guions? No ho faria mai, no ho faria mai. Penso que els llibres de guions els llibres de receptes són inacceptables. A vegades són molt divertits, però fan molt mal, vull dir. Han creat a més una terminologia, un lèxic, una espècie d'estructura de giro invertido, giro tal, no sé què, que no tenen ni cap ni peus. Qui sap narrar una història oral sabrà fer un guió. Segurament no pot ser, no cal, potser no seria un gran escritor, perquè ser escritor és una altra història. Però ser un guionista, que en el fons el llenguatge que tu utilitzes és molt escàs, té que ser un llenguatge convincent, clar i poc equívoc. Per tant, poc florit, molt directe, on només pràcticament tens un temps verbal, que és el present. O sigui que no hi ha complicacions. Un guió és un text que no és equívoc. La pel·lícula potser, si el director té talent, aconseguirà fer una pel·lícula equívoca, amb multiplicitat de sentits. Però un guió no, un guió té que ser tot molt clar, perquè un guió és una cosa, la paraula ja ho diu, és una guia i té que entendre, té que servir perquè això ho agafi el decorador i sàpiga, tinc una idea inicial que després el director corregirà i el productor rebaixarà,
de quin tipus de curats té que ser allò, però això té que estar mínimament marcat. De quin tipus de mobiliari. Té que entrar el sastre, el decorador, el figurinista, i saber com van vestits aquella gent. Tant si és d'època com si és una pel·lícula actual. És a dir, quines maneres de portar la roba tenen i quina roba porten. Té que entrar el productor i té que saber una cosa fonamental. En quants dies, quantes escenes hi ha allà, com les té que dividir, quantes nits hi ha, quants dies hi ha, quants crepuscles i quantes tonteries d'aquestes, i fer un pla de rodatge. A mi, si m'encarregués Televisió Catalana que li fes el serial de les 3 de la tarda, jo estaria encantat. M'encantaria. Això de poder operar amb absoluta llibertat, de que els personatges poden ser avui bons, demà dolents, o sigui, que no hi ha psicologia... Ho trobo una riquesa, de que no hi ha psicologies estables. Pots anar per on vulguis. Que l'únic que tens que fer és entretindre durant 20 minuts o mitja hora a la gent cada dia. Vaig anar a Venezuela i em vaig passar... Va ser un període fantàstic per mi, perquè vaig viure un món que no havia viscut mai. El món, per una banda, dels grans ganaderos, de la decadència dels grandes ganaderos, on trec la documentació. Jo trec la documentació dels centenars de pel·lícules de l'Oeste que he vist, dels llibres que he llegit sobre la història de l'Oeste, i és una història clàssica que l'Oeste passa a l'oest americà, els westerns, passa entre el 1840 i el 1870 i 80, i a Venezuela passa entre 1950 i 1960. Però al marge de lo del western, tu també vas allà i entrevistes... Home, jo vaig allà i passo... Sí, però perquè entrevisto tothom qui puc. Veig a comissaris de policia, veig assassins comissaris de policia, o gent que m'explica que el vaig allà, em diu d'entrada, ¿y usted qué coño hace aquí, españolito de mierda? El primero que vino aquí me propuso un soborno, lo tengo todavía en la cárcel. I quan hem arribat a fer una amistat, doncs llavors, en un moment determinat, clar que em diu, ¿sabe usted lo que me haría a mí lo más feliz del mundo? I llavors diu, no sé, es gira, obre una estanteria, treu una carpeta petiteta, una carpeta, i me la dona. I jo veig allà 2 fotografies. Una, la d'unes mans tallades, gotejant sang, enganxades clavades amb una feix de baionetes, i una altra, una foto treta del Life, i l'altra foto és la d'una princesa saudí, em sembla, que ha sigut acusat d'adúltera, i està ella agenollada, i hi ha un verdugo clàssic, d'aquells allò de les Mil y una noches, que amb una gran espasa li ha tallat el coll encara no ha caigut a terra, està encara així, el cap encara no ha caigut a terra, però ella encara es manté agenollada, però ja del coll li surt una espècie de cascada de sang. I aquest senyor em diu, si jo podia hacer esto, seria l'hombre más feliz del mundo. Tot això són... Clar, és material que potser no utilitzaràs per aquella història que estàs explicant, perquè no hi entra, però és un material riquíssim que que pensa, bueno, això no el faig ara no em serveix, però demà passat, ja no per fer una altra història sobre Venezuela, però has conegut allò, psicologies, característiques, personatges, tipus molt diferents, i que no són els comuns, no són els habituals que coneixes pel carrer. Lo bonito que era cuando tenías el ligue, ¿no? Yo me refiero al ligue, y mientras la chica se sacaba las bragas decía, ¿y cómo ha ido el bombardeo en Hanoi? Y mira, quedaba bien, ¿no? O sea, además se sacaba las bragas y hablabas de... Ara, en aquests moments, tornant, diguéssim, a una ficció més convencional com pot ser El cos al bosc o tornant al documental, estàs tornant a fer Víctor Hugo? Has recuperat aquell Víctor Hugo que en un moment determinat vas deixar pel Malarmé de l'Escola de Barcelona? Estic en un intent de, sobre unes bases de realisme, trobar
un nou llenguatge, que és el que jo estic intentant, i que no me'n sortiré. Aquí és on jo volia anar, i justament per desmentir-te el teu escepticisme sobre l'Escola de Barcelona. És a dir, jo crec que el cine que estàs fent en aquests moments és un Víctor Hugo, és un realisme, però evidentment contaminat o impregnat del Mallarmé de l'Escola de Barcelona. En Un caso al Bosch, el peso del guión, aunque sea un guión relativamente abierto, es muy fuerte. Es decir, pero hay cosas que no ves en una película habitual. Esto mismo de que los jabalíes han cambiado con el tiempo, se han hecho un injerto con los cerdos, no sé qué. Hombre, en el fondo, y entonces la caza. En el fondo esto es lo que aporta interés. Esto era la metáfora que iluminaba la película, pero esto sí que era un proyecto de guión. Era algo que formaba parte, que no salió durante la realización, sino que era estava pensado. És a dir, a l'actualitat, jo he de dir, les meves facultats estan molt marmades, des d'aquest punt de vista, la meva capacitat de lectura és molt reduïda, però segueixo traduint. O sigui, el que procuro és que, bueno, i ho aconsegueixo en general, doncs que l'editor, i torno a parlar del Jordi Arralde, doncs em doni llibres curts, de poques planes, que no m'obliguin a passar-m'hi mesos, perquè llavors acabaria angoixat allò, fent el mateix, que els pugui resoldre amb una... Si abans feia, podia arribar a fer. És a dir, quan traduïa novel·les del Simenon, el Simenon deia que escrivia una novel·la en 5 dies. Jo això m'ho vaig creure i el traduïa en 4 dies. És a dir, que ja és difícil, perquè realment escriure al ritme del Simenon. Bé, doncs, ara això no ho podria fer. No ho podria fer. Ara tinc que treballar textos breus. Per què? Doncs perquè la capacitat, el camp visual és més reduït, el camp de comprensió és més reduït, és a dir, una frase molt llarga em fa matura perquè no desentranyo tot el final quan la tinc al començament. Tot és més complicat i vaig molt més lent. Però ho segueixo fent en part com a exercici, que és un exercici que em serveix de la mateixa manera que faig el crucigrama per als matins a La Vanguardia, que m'ajuda a fixar la vista dins uns quadrets i omplir aquests quadrets amb unes lletretes, doncs de la mateixa manera la traducció em serveix. Però de la mateixa manera, així com fer el crucigrama a La Vanguardia, ho considero un exercici. Per mi traduir segueix sent un plaer, o sigui, és una cosa que m'agrada. En construcción se podría simplificar muy groseramente y decir contemplar algo para captar y extraer de ahí cosas. Luego, no me digas que no estás en desacuerdo en absoluto, pero algo puede haber de eso, ¿no? En cambio, en Monas, aunque existe eso sí de haber que hay más, buscar una cierta expresión, o sea, cómo expresar un determinado tema. Es que son diferentes. Esa cosa de contemplar, tal, el ir buscando algo. O sea, José Luis tiene un talento especial. Que hay cineastas, hay algunos cineastas que son los grandes cineastas que no tienen, de ver las cosas y entenderlas inmediatamente, de captarlas. Yo ese talento, yo la mirada, yo no tengo esa mirada. Entonces yo tengo que tener como una especie de reflexión. O sea, mi mirada no va directa a la cosa, mi mirada depende como de un espejo y veo mejor en un espejo que refleja el objeto que en el objeto directo. Esa cosa que tienen cineastas como los grandes, yo pienso que son los grandes cineastas, los que lo son de nacimiento, que no se hace. Que ante algo, ante una mirada, como por ejemplo es un Ford mira y recoge aquello. Y el cuadro, los límites del cuadro que traza Ford son los límites exactos que tiene aquello. O sea, no un centímetro más añadiría algo innecesario y un centímetro menos quitaría algo fundamental. Son los cineastas del plan fijo, que entran y encuadran. Yo no sé encuadrar. O sea, yo, por ejemplo, en todo lo que he hecho, que no son muchas cosas, necesito un operador a mi lado que sea el que mire, el que encuadre. Y entonces yo puedo, a partir de ahí, sé rectificar este encuadre. Y luego sé trabajar sobre este encuadre. Pero eso es más un problema de escritura. Es decir, bueno, en el cine pues, se pueden discernir las películas cuya unidad o elemento expresivo es el encuadre.
frente a otras que no, que es la situación por encima del encuadre. Yo no creo que se pueda minusvalorar en absoluto a unos en relación con otros. Es verdad que están siendo dos categorías. Hitchcock necesita del encuadre absolutamente, y Bergman, aunque tenga encuadres muy bellos, pues él empieza ensayando y luego va decidiendo, pues la cámara va aquí, tal cual, y no hay una primacía, o por lo menos no en todo su cine, del encuadre. Pero en todo caso sí que eso que dices de no verlo claro, yo creo que es más allá de la escritura, una cosa que a mí me excita mucho es no tener claro nada cuando hago una película. Es decir, cada vez saber menos a dónde voy. Cuando veo por la tele los anuncios de los making of y todo eso, siempre veo a los actores alabar a sus directores diciendo: es asombroso lo claro que lo tiene todo, ¿no? Sí. Y yo me digo, pues yo todo lo contrario. Cada vez me gusta más ir al rodaje sin saber nada, para que el momento del rodaje se produzca la revelación, para descubrir la naturaleza de mi película en el propio transcurso. ¿Cuándo vais a acabar las obras, chaval? El vídeo ha permitido algo que no existe en ninguna película, es decir, hechas con el material fotográfico tradicional, que es la aparición del tiempo. Para mí, el fenómeno más importante, o sea, lo que más me deslumbra de construcción, es que allí veo el tiempo, y veo el tiempo no como artificio, no como truco de mise en scène, que es muy fácil explicar los pasos de tiempo. Hay formas muy trilladas, pero no cuesta mucho trabajo sentarse en la mesa y pensar en formas menos trilladas. Se pueden usar incluso formas originales, que serían aplaudidas por la crítica. Y, hombre, qué bien la ha resuelto. Pero es que ahí no está resuelto, ahí está. O sea, en construcción, la maravilla de construcción es ver el paso del tiempo, que es más allá que el paso de las estaciones, es más allá que la aparición de la nieve. Evidentemente la aparición de la nieve ayuda, pero lo que tienes ahí es un año. Tienes un año metido, un año que empieza en que hay una cosa, hay unas construcciones que desaparecen, aparecen otras y las ocupa la gente. Todo esto es que es inimaginable. A lo mejor decimos, pues tenemos una charla, están hablando tres marroquíes y yo no sé de qué diablos hablan, pero me parece que hay un aire interesante ahí. Estoy rodando con 2 cámaras eso para poderlo montar, tal, y nunca dirías, pues aquí corten, porque dices, el instante revelador, ¿cuándo se va a producir? ¿No? A veces hay montado una película, un momento que es posible porque hemos estado grabando pues 1 hora antes, ¿no? Què? Jo, a mesura que avança el temps, i cada vegada més, jo no sé on està el límit del documental o de la ficció. És a dir, per mi, un documental és una ficció feta amb elements de la realitat, no interpretats, no amb actors, però és una ficció, perquè en el fons jo crec que el que estem fent és, en un documental, imposant el punt de vista de l'autor. Per tant, és una ficció. Fora de la ficció, fora del documental com a ficció, què hi ha? El periodisme, el que fa... El reportatge. El reportatge. El reportatge ja penso una altra història. A partir de... El reportatge és un límit, i aquest límit és molt ample, però a partir d'un moment en què una càmera es agafa amb una intenció determinada i el que es posa davant es modifiqui o no es modifiqui, s'intenta mirar d'una manera determinada, i l'objectiu fonamental no és la informació. Això mateix, és la mirada. És una interpretació. És una interpretació. Jo tinc la impressió que ja hem abandonat el camp dels reportatges i entrem en un camp, ja no diria jo que és ficció, perquè realment no és ficció. No, és un camp híbrid. Jo penso que la barreja entre ficció i documental és imprescindible, però té de ser com una emulsió on no es noti una aigua i una altra aigua. En les mones sí que hi ha separacions clares. On? En mones com la Becky hi ha la separació... No? Portugal, la ficció del doctor... Però ja jo operava amb 2 sèries de personatges diferents. O sigui, operava amb una sèrie de personatges que eren la història,
i operava una altra sèrie de personatges que eren la vida. Jo crec que en aquest moment hi ha 3 casos bastant paradigmàtics d'aquest trencament de fronteres, no? Que és la teva pel·lícula, Mones, En construcció de Guérin i La Lola ben de casa meva. A mi el productor m'encarrega una pel·lícula de ficció, inclús demana els ajuts a les institucions com una pel·lícula de ficció. Però jo ja no entenc una pel·lícula de ficció pura i dura, en el sentit que entén la indústria. I llavors això em mou a utilitzar actors que són gitanos, que no són actors, i que hi ha moments que actuen com actors i hi ha moments que actuen com ells mateixos. ¿Y por qué te ha dado queso? Porque esa es la costumbre entre los payos. Pero tú eres gitana, no lo olvides. A mí no me gustaría que mi mujer estudiase en la universidad. Es un momento muchas veces no pensado previamente, claro, sale. En ese caso sí que era... Pues probablemente estaba pensado, pero si lo has pensado y lo das de manera que no se descubra la premeditación, Claro, da igual. claro. O sea, pensarlo no importa, ¿sí? Y en el fondo yo pienso que es recomendable pensarlo todo. Es cómo se percibe. El problema es cómo interesa. traducir este pensamiento en que no se vea el dedo que señala que dice ahora, o no se oiga la voz dice ahora, o el movimiento de cámara descarado que te lo hace ver, ¿no? esto ya sería... Es lo del Pontecorvo, lo del pecado Siret, mortal. ¿no? Claro, Jean Rouge es todo lo contrario a esto, ¿no? Y yo he descubierto recientemente una película de Jean Rouge que me parece excepcional y de una modernidad impresionante, que es La Pyramide Humaine, ¿no? Que es una experiencia que a ti te interesaría mucho, Joaquín, si lo conoces. La rodan en un instituto en África donde conviven en la clase adolescentes negros y blancos, ¿no? Y es una película sobre las relaciones sentimentales y sexuales sobre los alumnos. Es apasionante ver cómo Jean Rouge pasa de filmar los ritos de tribus, la caza del león y del hipopótamo, pero con esos mismos planteamientos etnológicos pasar a ver las relaciones sentimentales dentro de un instituto, ¿no? Ahí el referente, yo creo, más claro y tal es Daguerre Resné, ¿no? De ahí viene todo un poco, todas las demás, ¿no? Como escuchar, niebla... Nuit et brouillard, Brouillard, Noche y sí, niebla. Noche y niebla. Magnífica, ¿no? Claro, que no aparecen nunca... Aquí sí que no aparecen imágenes... Sí, hay imágenes de archivos. Sí. Bueno, yo tengo presente el hilo lo actual... Es que es mucho más moderno lo actual, porque se planteó, bueno, ¿cómo meto imágenes de archivo y además de tal dureza, hasta qué punto es legítimo meter esas imágenes tan terribles que no se habían mostrado hasta entonces? Y entonces crea ese paseo por el espacio vacío. Con los bajos que salen... Claro, ya es como si la cámara llega tarde. Y eso es una cosa que va a pasar... El pudor. Es el pudor de llegar tarde, de no ver el horror, ¿no? Sí. Y es bonito eso, en cambio saber ser como el paseante que quiere mirar. Sí. Y pero que no llega, que no algo... alcanza a mirar, que no alcanza a ver, pero que le llegan como las resonancias del tal. Y esas resonancias en realidad son suficientes a veces, ¿no? Eso es gran parte del cine moderno más interesante, se basa en ese principio. Trabajar en los márgenes, no trabajar en los centros, exacto, de cierta manera. Exacto. ¿no? La sensación, por ejemplo, todo Marguerite Duras es llegar tarde. O llegar antes de que se produzca el acontecimiento. Por ejemplo, hay una película que se llama Le Camión, donde están Gerard Depardieu y Marguerite Duras y hablan sobre la película que van a hacer. Y solo hay algún inserto del camión, pero la cámara ahí llega antes. Llega siempre o antes o después de donde estaría el cine clásico, ¿no? También lo enlazo con otra persona un poco extraña dentro, que es Georges Frangy. Sí, está muy próximo. Frangy a mí me ha impresionado siempre muchísimo y lamento mucho que se hable tan poco de él. Claro, hablemos de Frangy. Frangy tiene hombre, en la película de Sang de Bête. En Monoskovecki yo he tenido una referencia clara en la cabeza. Por ejemplo, en Monoskovecki hay al menos 2 homenajes clarísimos a Frangy. Uno son las monjas. La monja que aparece en la parte portuguesa, que busqué una toca con alas
que fueran ondulantes como las monjas que aparecen, creo que los ojos sin rostro. En Judex, me parece. Creo que en Judex que aparecen... Y en los ojos sin rostro me parece que también. hay... Y es un efecto que me quedó grabado, esta imagen, es la ondulación de cómo el aleteo, caminando, sin forzar nada, estas alas de toca antigua, que desgraciadamente ya no se utilizan, hacen una especie de vuelo, de pajareo, ¿no? En todo caso, sí que Franjus, el documental subjetivo por excelencia, es apropiarse de una realidad preexistente para crear un mundo muy personal, ¿no? Bueno, también en René es así, ¿no? En la Biblioteca Nacional de Tous les Mémoires du Monde es igual de inquietante que el Hotel de Marienbad. Y en cierto modo es lo que sucede pues, con El Buñuel de las Surdes. Es un poema surrealista muy próximo a L'Âge d'Or y eso, ¿no? Es la apropiación de una realidad preexistente para crear un discurso extraordinariamente personal y subjetivo. Por ejemplo, en Construcción hay unas escenas iniciales que sitúan la entrada al barrio chino. Claro, yo creo que esto es muy estimulante cuando lo que se propone hacer con ese material es un discurso completamente nuevo, distinto, servirte de unas imágenes para darles una naturaleza nueva, ¿no? Esto es algo que yo creo que aparece por primera vez con los rusos. Los rusos después de la revolución no tenían película para rodar y por eso aprendieron tanto los Eisenstein y todos estos, porque empezaron ejercitando con materiales ajenos y entonces empezaron a hacer ejercicios con películas ya rodadas. Y de ahí surgió una muchacha que se llama Esther Schupp, que toda su filmografía está hecha a partir de materiales de archivo, de las películas familiares de los zares, en el jardín, etc., ¿no? Pero claro, a partir de ese material creaba un discurso completamente nuevo, completamente distinto. Joris Ivens también, antes de hacer sus películas como realizador, cuentan que practicaba con noticiarios, era amigo del proyeccionista, les pedía las latas de los noticiarios, alteraba completamente el contenido del montaje y de las ideas de esos noticiarios y hacía proyecciones en las fábricas para obreros. Recorriendo un camino Lumière, que lo habéis hablado, y yo creo que los dos podéis hablar, la llegada del tren, la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren a la estación, e incluso en otro orden de cosas, el bebé o el regador regado y el bebé. Es un viaje hacia el origen que os suscitan las películas de René y el acercamiento. A mí me gusta mucho la salida de la fábrica, me gusta menos la del tren y me encanta la del bebé. Es decir, ¿por qué? Pues no sabría decirlo, porque supongo que son íntimamente idénticas, pero debe de ser una cuestión de... Fíjate que los bebés a mí no me gustan nada. Y sin embargo, esa me suscita risa cada vez que la veo. ¿Y la de la estación, la llegada del tren, no te gusta nada, dices? Me impresiona menos. La detestas. No, me impresiona menos, me impresiona mucho menos. Es decir, no... Supongo que predomina el efecto óptico, no sé, algo que no me impresiona. No... Y en cambio la salida de los sobre la fábrica, por todas las connotaciones... Pues no lo sé, no sabría... Hombre, supongo que hay connotaciones en todo esto, pero no lo sabría decirlo, pero no... ¿Y tú cómo las ves? Tengo preferencias diferentes, es decir, no sé qué es... A mí me encantan todas las de los Lumière, me encantan todas. Todas, además, me parecen buenísimas. Creo que en los orígenes ya solo el combate con la técnica hace que el resultado sea bellísimo, ¿no? Pero además he visto recientemente todas las salidas a la fábrica que rodó, no todas, no, pero se han encontrado 4 o 5, ¿no? Que es muy interesante, pues siempre se decía, bueno, Lumière como documental y documental como ausencia de intervención, cuando ha sido todo lo contrario desde el principio ya, desde la primera película, es decir, la salida de los obreros. Estaba ahí los Lumière supervisando el vestuario se colocan a un lado u otro, de cada uno de sus obreros. Hay una toma que la cortó porque uno miraba a cámara, es decir, que ya ese tabú estaba ahí. Es todo el dispositivo y poder ver las distintas tomas que hizo y por qué las repetía y ver el Lumière cineasta ya
no solo un inventor con su máquina, sino un cineasta. En todo caso son las dos, la del tren, la de esto, películas que se han puesto de moda ahora por esas nuevas miradas de cineastas de ahora, ¿no? De intentar recobrar la mirada inocente. El cine moderno, ¿no? reivindica a Lumière como padre, ¿no? Ya nos da igual si es el primero, si es el inventor o no es el inventor. Da igual que sea Edison, a mí me alegra más que sea Lumière, pues porque es verdad, Edison con aparte de que se llamaba Lumière, y eso ya no tiene precio, dice algo, sí. Dice mucho. Pero el Lumière, Edison filmaba números encerrado en números de bailarinas y tal, encerrado en números de varietés, en un cabaret, ¿no? Y Lumière filmaba escenas de la vida. El aire, filmaba el aire. Filmaba el aire. Yo pienso que esta vuelta a los primitivos, a los primeros, es uno de los síntomas, yo creo, claros de que esto se está acabando. Es decir, cuando algo se está acabando es cuando miras atrás. Mientras tanto, te entretiene el viaje. Los polos se atraen, sí. Cuando estás llegando al final y más o menos eres consciente de esto, es cuando necesitas la mirada de dónde venimos. Y porque del venimos hay un plural, que es a todo el mundo que trabaja en eso, hay un plural. Pues yo pienso que esto sí que es un indicio claro de que... También la reflexión, no sé si... De que se está acabando. Sí, el cine ha tenido casi una edad muy parecida a la vida humana. Con sus nacimientos, muy larga. 100 años, son muchos, pero ha tenido su infancia. ¿Y ahora qué viene? Viene un cine de reflexión, un cine de ensayo, un cine que reflexiona sobre lo anterior. Y yo pienso que las grandes películas que llegarán ahora, si llegan, serán las películas que ya olvidan. O sea, contar cosas nuevas, imposible. Déjalo de lado, porque lo contado nuevo ya aparece en la televisión, y ya está, lo nuevo, lo auténticamente nuevo, y ya está ahí. Y faltarán años para digerir eso. Entonces lo que hay que hacer es pensar sobre lo que ha ocurrido, es decir, remeditar, reflexionar, o sea, volver a olvidar la narrativa y pasar al ensayo, a una especie del poema, el ensayo, esos géneros que hasta ahora han aparecido muy de vez en cuando en el cine y que sin embargo volverán. En el fons, el cine és la búsqueda de moments privilegiats, de moments d'ensarts brillants, de revelacions, de moments de revelació. Això és el gran cine. Una biblioteca pública, y allí pude leer. Vamos por ahí, sí, por ahí. Fue para mí, pues... Venga. Y ahora la experiencia del horror una primigenia con el cine. Pero ¿cuándo empezaste a pensar en que tú, por ejemplo, cuando empezaste a pensar en cine de otra manera? Como mi padre hacía discursos, yo también hacía discursos. Un discurso que hacía con gran aplauso de mi familia era